intelectuales. Bueno, hoy tenemos un tema divertido, conflictivo, caliente, porque, bueno, vamos a hablar de incentivos. Es un tema del cual pues se habla mucho y posiblemente a veces de manera desordenada. Por eso hemos querido que Elena Arias, que está aquí conmigo, y Juan Pablo Martínez, que está en la silla siguiente, los veis, nos ayuden un poco a ordenar ideas respecto a, bueno, cómo aplicar, cómo concebir, cómo aplicar el concepto de incentivo en el sector sanitario, pues un sector complejo, lleno de profesionales y, bueno, donde además llueve sobre mojado, porque esto yo no sé si llevamos 20 o 30 años hablando, donde ha habido ya experiencias muy diferentes en hospitales, centros de salud, comunidades autónomas. Bueno, tengo la sensación de que el Sistema Nacional de Salud pues ya ha hecho una ronda de experiencia. Lo que no tengo tan claro es si ha sacado conclusiones o no para desarrollar este proceso. Junto con eso, y lo hablamos un poquito antes de esta sesión, este es un tema de debate internacional muy importante porque prácticamente desde finales de los años 90 se habla de esto que los anglosajones llaman P4P, Pay for Performance, pago por desempeño, que sería la manera un poco ilustrada de los sajones de hablar de estos temas. Bueno, pues ha habido también, ya digo, mucha literatura contradictoria que evalúa la efectividad del pago por desempeño y que varía mucho, pues si es en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, en Reino Unido. Por lo tanto, hay un buen paquete de literatura que ya anticipo que no es nada concluyente. Por lo tanto, el tema no solo está abierto a debate, sino también un poco a reflexión, incluso a rediseño de los procesos de incentivos, que por supuesto tienen que ver con el contexto de cada sitio, con las reglas, con la cultura, con lo que hablamos de clima laboral hace un tiempo. Bueno, pues este es un poco el tema del que queremos ahora dedicar pues este seminario de gestión y administración y políticas de salud. Y como habitualmente hacemos, pues hemos concebido tres partes, tres elementos de debate. Bueno, pues el primero, y empezaría quizás lanzando una pregunta a Juan Pablo, para que luego reaccione Elena. Y luego ya saben ustedes que tienen la posibilidad de, en el chat, enviar un pequeño mensaje, una pregunta, sugerencia o comentario, ¿no? Que luego lo recogeremos al final de esta primera parte. Bueno, la primera pregunta, no sé si podemos ponerla ya. La primera pregunta es, ¿qué demonios entendemos por incentivos? Y más en el contexto de nuestro sector. Acláranoslo, por favor. Bueno, pues lo primero, antes de nada, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en este interesante tema. Como bien dices, bueno, se ha hablado mucho y desde hace muchos años sobre qué son los incentivos. Por tanto, yo creo que tanto Elena, que es una mujer mucho más sensata y prudente que yo, como yo mismo, no vamos a intentar dar con la solución mágica, ¿no? Pero sí que creo que podemos dar algunas reflexiones que pueden ser de interés para las personas que nos están viendo online o con las personas que nos vean posteriormente. ¿Qué son los incentivos? Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de incentivos todos entendemos que es algún tipo de estímulo motivacional que se nos ofrece para producir más, producir mejor, etcétera. Hemos cogido una definición, por ejemplo, de la OMS que dice que es toda recompensa o castigo que podría aplicarse a cualquier persona en relación con las organizaciones en las que trabajan, las instituciones en las que operan y las intervenciones concretas que dispensan. Bien. Más allá de esto, yo iría un poquito más huyendo de una definición uniforme. Es decir, está claro que los incentivos en todo caso son un incentivo, una recompensa motivacional. Entonces pueden consistir en muchísimas cosas. Hay varias clasificaciones de incentivos, financieros, no financieros. Bueno, financieros quizás
en lo que pensamos todos cuando hablamos de incentivos. Nos vamos automáticamente a pensar que nos incentivan cuando nos pagan más y además nos pagan físicamente en algo, pero indudablemente sobre todo en esta época de penuria. Efectivamente, eso es. De unos años para acá es incluso más interesante, pero sin duda ninguna existen otro tipo de incentivos como puede ser no financiero, bueno, facilidades de conciliación, flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Posibilidades de formación hay muchos que yo creo que, aunque automáticamente relacionemos el tema con un pago en dinero, en efectivo, yo creo que ocupan un lugar destacado. Y bueno, esas encuestas de clima laboral a las que aludías, sin duda ninguna, la experiencia nos dice que son bastante bienvenidas y valoradas por parte de los trabajadores. Bien, podría ser, hay otras herramientas básicas para motivacionales del personal, puede ser el dinero, como decimos, es lo primero que viene a la mente. Todos automáticamente podemos pensar que trabajamos porque nos pagan y nos pagan en dinero en efectivo. Si no fuera así, pues probablemente, en fin, haríamos otro tipo de actividades, pero digamos que vamos a la idea más básica. Cuanto más nos pagan, pues parece que es lógico que dediquemos más esfuerzo y tengamos un deseo de superación en nuestro desempeño profesional. Pero sin duda ninguna hay otro tipo de características o de herramientas motivacionales que pueden ser pues el buen trato laboral. Obviamente a todos nos estimula y supone un incentivo, como decíamos, bastante interesante el sentirse, bueno, pues bien tratado en nuestro puesto de trabajo, dentro de la organización y estar considerados. Sin duda ninguna las expectativas de futuro son una herramienta también muy motivadora, sí, es decir, en tanto en cuanto yo percibo que tengo un desarrollo profesional, probablemente me están incentivando el saber que no alcanzo mi techo profesional o laboral, sin duda ninguna, pues también nos va a motivar bastante. Reconocimiento profesional, reconocimiento social. Yo creo que en el ámbito sanitario además esta herramienta adquiere un valor primordial, el hecho de que nos reconozcan nuestra labor y también la colaboración, es decir, sentirse parte de un equipo, participar en la misión, visión y valores de la organización, pues yo creo que también es un incentivo que nos puede motivar bastante. Esto nos aleja un poquito del palo y la zanahoria, ¿no? Bueno, digo, estas dimensiones que has ido añadiendo. Efectivamente, ¿no? El palo y la zanahoria, bueno, pues yo creo que es muy gráfico, pero obviamente hay que ir a una disquisición con muchos más matices y sobre todo, tú lo comentabas en tu introducción, yo creo que da mucho de sí para hablar de muchísimas sutilezas. Es decir, sin duda ninguna un incentivo se puede percibir tanto por hacer las cosas bien, por ir un poquito más allá. Existe un poco esa disquisición de, bueno, pero es que incentivar porque hagas tu trabajo en realidad estamos haciendo las cosas bien. Hombre, siempre pensamos que el hecho de incentivar es hacer algo más allá de, digamos, lo que es tu obligación, de lo que sería exigible a cualquier buen profesional. Entonces es cuando entraría en positivo el incentivo. Pero es cierto que se puede incentivar tanto el hacer cosas bien como el dejar de hacer otras cosas que resultan innecesarias. Claro. ¿Cuántas veces hemos hablado en el ámbito sanitario de todas esas intervenciones bueno, que en el fondo no aportan ningún valor a la salud del paciente, a la salud de la población? Entonces también está bien incentivar el dejar de hacerlas. Yo creo que puede ser más en un sentido de catalizar cambios, ¿no? Efectivamente, eso es. Elena, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por seguir contando no solo ya con la confianza, sino con este ánimo cooperativo que yo creo que es fundamental y sobre todo cuando estamos hablando de temas como son los recursos humanos, ¿no? Yo casi voy a acogerme a esta expresión del doctor Repullo, ¿no? Cuando habla del palo y la zanahoria. Entonces, es una opinión, esto entra en el terreno de la opinión, ¿no? En cualquier orden de la vida, el que uno sienta que por un lado tienes el palo para el ordeno y mando y por otro, bueno, la zanahoria que más o menos te la dan o te la quitan en función de determinados intereses, es un mal camino. Yo diría que es un mal camino en general en la vida, un mal camino en el desempeño de la profesión sanitaria y un pésimo camino también para orientar una política de incentivos.
comentábamos también antes que el concepto realmente, si uno va a diccionarios, a enciclopedias, a wikipedias, a todos estos recursos que tenemos ahora a disposición, puede sacar una idea y la contraria, una conclusión y otra, ¿no? Por ejemplo, el incentivo. Pues imaginemos que en un hospital privado en el que todo el personal es laboral y que hay un porcentaje de eventualidad del 80%, que sería una auténtica barbaridad, pero casi ya quedamos un poco encaminados a eso, a lo mejor el incentivo consiste en que no te echen. Entonces, el profesional a lo mejor trabaja mucho, no sé si bien o mal o regular, pero trabaja y hace y tal, porque claro, no sé que lo vayan a despedir. Pues esto no deja de ser un incentivo, ¿no? Depende de cómo las cosas se interpreten o se quieran entender. Nosotros, en este caso, yo creo que Juan Pablo y yo no lo interpretamos así de ninguna manera. Y tampoco se trata de que te paguen, pues como ha sucedido con la carrera profesional, que se ha convertido pues en un complemento salarial sin mayor, es decir, aquello que filosóficamente quizá en un principio se pretendía, al final no se ha logrado, desde mi punto de vista al menos, o no suficientemente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto del incentivo, ¿no? Realmente, o sea, en la práctica, cuando estamos trabajando habitualmente pues, en el sector sanitario y entre profesionales habitualmente muy cualificados. Es decir, el incentivo no es yo hago una jornada por una actividad que como yo he hecho el MIR, no sé qué, no sé cuántos, y me pagan un tanto. Y además si me pagan más, mejor, porque eso no es nada, ¿no? Ahora, si se produce algo que yo creo que es muy relevante, que es el reconocimiento, la devolución de verdad al profesional sanitario de sus competencias, de lo capaces que son de gestionar, de ser eficientes en el uso de los recursos. Y esto no es un formalismo, permitidme la licencia para explicarlo en un máster, ¿no? Si realmente porque se esté convencido de que esto puede funcionar así, ahí sí que ya entran elementos de motivación o de incentivación muy interesantes. Yo estoy con Juan Pablo en que pueden ser económicos o no económicos. Y ahí sí que intervienen factores que no son estrictamente yo tengo un contrato que me obliga, sino que además se deposita en mí una determinada confianza, se me delega una determinada responsabilidad, necesito partícipe de unos resultados en la medida en que yo voluntariamente, no porque me lo ordenen, me autoimpongo realmente esta posibilidad, ahí sí que a lo mejor entraría ya un mecanismo de incentivos, porque ya estaríamos hablando de una cosa diferente. Entonces, un poco así, tormenta. Se me ocurre una cosa al hilo de lo que habéis comentado. Igual es simplemente una improvisación, pero bueno, para eso están los seminarios, ¿no? Para improvisar. Fijaros, palo y zanahoria sería algo así como incentivos prospectivos. Si haces esto, te doy esto. Si no haces esto, te lo quito o te sanciono. Sin embargo, ese otro modelo más orientado al reconocimiento sería algo así como un incentivo retrospectivo. Es decir, al pasar un periodo, revisas un conjunto de prácticas y otorgas un nivel de reputación y reconocimiento a aquel que ha respondido mejor al conjunto de sus obligaciones. Quizás sería una manera de enfocarlo también. Es retrospectivo en el sentido de que hace balance. Es retrospectivo, pero, no claro, te paga pero por ese balance te permite después también a futuro, claro, vamos por esta vía. Por la vía de la fidelización, claro, y la confianza que comentabais. Sí, podría ser otro modelo, digamos, de enganche mucho más sólido, ¿no? Y más integrador, quizás. Yo creo que sí, desde luego. Yo creo que en todo caso es interesante y de hecho, incluso sin salir del ámbito sanitario, probablemente ya es algo que estemos aplicando. Es decir, cuando un servicio, un profesional firma un contrato o programa que va ligado a la percepción de esa productividad, en el fondo lo que estamos haciendo es medirle retrospectivamente cuál ha sido tu actividad en función con los objetivos individuales del propio servicio o del centro, y en función de eso se te está reconociendo esa labor realizada. Pero en todo caso es interesante siempre. Yo creo que siempre es interesante desde el punto de vista en que sepamos cuáles son las reglas del juego antes de que comience el partido. Claro, es decir, claro. Se produce ese reconocimiento, pero yo tengo que saber por qué me vas a incentivar o cuáles van a ser los pero la criterios diferencia posiblemente es que tú creas un contexto a través de los acuerdos de gestión clínica, en el cual valoras y dialogas sobre los resultados y luego reconoces a través de...